A través de la historia han habido muchas sociedades secretas y teorías conspiratorias acerca de las sociedades. Esta es una lista de 10 de los más famosos y populares sociedades secretas o supuestas sociedades secretas. 10. Skull and Bones. La Orden de Cráneo y Huesos, una sociedad de la Universidad de Yale, fue originalmente conocida como la Hermandad de la Muerte. Es una de las más antiguas sociedades secretas de estudiantes en los Estados Unidos. Fue fundada en 1832 y su membresía está abierta a una élite de unos pocos. La sociedad utiliza rituales inspirados en rituales masónicos hasta el día de hoy. Los miembros se reúnen todos los jueves y domingos de cada semana en un edificio que ellos llaman la tumba. Según Judy Schiff, archivero jefe de la biblioteca de la Universidad de Yale, los nombres de los miembros no se mantuvieron en secreto hasta la década de 1970, pero los rituales han sido siempre un secreto. Ambos presidentes del gobierno de Bush han sido miembros de la sociedad durante los estudios en Yale, y otro grupo de miembros han pasado a tener gran fama y fortuna. La sociedad está rodeada por las teorías de conspiración, la más popular es probablemente la idea de que la CIA fue construida con los miembros del grupo. La CIA publicó una declaración en 2007, coincidiendo con la popularidad de la película El Buen Pastor, en la que negó que el grupo era un semillero de la CIA. 9. Francmasonería. La Gran Logia Masónica fue creada en 1717 cuando 4 pequeños grupos de logias se unieron. Las categorías de los miembros eran inicialmente primer y segundo grado, pero en la década de 1750 este fue ampliado para crear el tercer grado que causó una fractura en el grupo. Cuando una persona alcanza el tercer grado, se llaman un masón principal. Los masones llevan a cabo sus reuniones periódicas en un estilo ritual. Esto incluye muchas referencias a símbolos arquitectónicos, como la regla y el compás. Se refieren a Dios como el gran arquitecto del universo. Con el fin de convertirse en un masón, en general usted debe ser recomendado por un masón actual. En algunos casos, usted debe ser recomendado 3 veces antes de poder unirse. Tienes que tener por lo menos 18 años de edad y de mente sana. Muchas religiones condenan a los miembros de la masonería y la Iglesia Católica prohíbe a los católicos a unirse bajo pena de excomunión. 8. La Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz en general, se cree que ha sido la idea de un grupo de protestantes alemanes en 1600 cuando se publicaron una serie de 3 documentos. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis, and the Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz año 1459. Los documentos fueron tan ampliamente leídos e influyentes, que la historiadora Frances Yeats se refiere al siglo XVII como la ilustración de los Rosacruces. El primer documento narra la historia de un misterioso alquimista, Christian Rosenkreuz, que viajó a varias partes del mundo para reunir los conocimientos secretos. El segundo documento habla de una fraternidad secreta de alquimistas que se estaban preparando para cambiar la cara política e intelectual de Europa. El tercer documento se describe la invitación de Christian Rosenkreuz para asistir y ayudar en la química en la boda de un rey y la reina en un castillo de los milagros. Los miembros actuales de la Orden Rosacruz afirman que sus orígenes son de lejos más antiguos que estos documentos. Los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo e incluyen condenaciones de la Iglesia Católica. Los Rosacruz tenía probablemente una influencia en la masonería y, de hecho, el 18º grado de la masonería del rito escocés se llama el Caballero de la Rosa Cruz, Cruz Roja. 7. Ordo Templi Orientis. La OTO, Orden de los Templos del Este, es una organización que fue el modelo de la masonería, pero, bajo la dirección del autodenominado Gran Bestia Aleister Crowley, que tuvo en los principios de su sistema religioso llamado Telema. Telema se basa en una única ley. Haz tu voluntad, amor es la ley, amor bajo la voluntad. La adhesión se basa en los grados de inicio y se utilizan rituales muy estilizados. La OTO tiene actualmente más de 3.000 solicitudes de membresía en todo el mundo. El ritual es muy estilizado y utilizan sacerdotisas vírgenes, niños y sacerdotes. Invocan a muchos dioses egipcios muy antiguos, así como al diablo, y en un determinado momento la sacerdotisa realiza un ritual desnuda. 6. La Orden Hermética del Alba Dorada. La Hermética Orden del Alba Dorada, originalmente en inglés Hermetic Order of the Golden Dawn, era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo, fundada en Londres en 1888 por el Dr. William Robert Woodman, William Wino Scott y Samuel MacGregor Mathers. Los 3 fueron masones y miembros de la Sociedad Rosicruciana en Anglia, una organización con vínculos con la masonería.
Es considerada por muchos como un precursor de la Ordo Templi Orientis y la mayoría de grupos modernos ocultos. El sistema de creencias de la Golden Dawn es en gran parte de la mística cristiana, Kabbalah, hermetismo, la religión del antiguo Egipto, la francmasonería, la alquimia, teosofía, magic, y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la orden son conocidos como los documentos de cifrado. Estas se han traducido en inglés mediante un sistema de cifrado atribuido a Johannes Stritemius. Los documentos son una serie de 60 folios que contienen los rituales de magia. La estructura básica de muchos de estos rituales parecen originarse en el rosicrucianismo. Hay una gran controversia en torno a los orígenes de estos documentos. 5. Los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, nombre completo. Las órdenes religiosas, militares y masónicas unidas del Templo y de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y de Malta, son un vástago moderno de la masonería y no tienen un lazo directo a los Caballeros Templarios, un grupo religioso militar formado en el siglo XII. Los miembros de los Caballeros Masónicos Templarios no demandan una conexión directa al grupo medieval, sino simplemente un préstamo de ideas y símbolos. Para ser un miembro de este grupo, usted debe ya ser masón principal cristiano. Esta organización es distinta, y no es apenas un grado más alto que la masonería. A pesar de la negación general de la masonería que ninguna organización masónica demanda una herencia directa de los caballeros medievales templarios, ciertos grados y órdenes modelan obviamente después de la orden medieval. Estos se describen mejor como órdenes conmemorativas o grados. Sin embargo, a pesar de las negaciones oficiales de la fraternidad, algunos masones, no masones, e incluso antimasones insisten que ciertos ritos o grados masónicos tuvieran originalmente influencia directa de los templarios. 4. Los Illuminati. Un movimiento de librepensadores de la rama más radical de la Ilustración, cuyos seguidores se les dio el nombre de Illuminati, pero que llamaban a sí mismos Perfectibilis, fue fundada el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, Alta Baviera, por Adam Weishaupt. Este grupo se conoce ahora como los Illuminati de Baviera. Si bien no están autorizados legalmente para operar, muchos influyentes intelectuales y políticos progresistas se han contado entre sus miembros. Aunque hubo algunos masones conocidos entre los miembros, no se consideró ser aprobado por la masonería. El hecho de que los Illuminati no tienen la creencia de un ser supremo les hizo especialmente popular entre los ateos. Esto, y el hecho de que la mayoría de los miembros eran humanistas, es la razón de la creencia generalizada de que los Illuminati quiere derrocar a la religión organizada. El pánico al interior sobre la sucesión de un nuevo líder y los intentos del gobierno por mantener al grupo al margen de la ley desencadenó en el colapso total a fines del 1700. A pesar de ello, los teóricos de la conspiración, como David Icke y Was Penre, han argumentado que los Illuminati de Baviera han sobrevivido, posiblemente, hasta el día de hoy, aunque la evidencia confiable es muy escasa, se puede encontrar para apoyar la idea que el grupo de Weishaupt sobrevivió en el siglo XIX. Incluso se ha sugerido que el Club Skull and Bones es una rama americana de los Illuminati. 3. Grupo Bilderberg. Este grupo es ligeramente diferente de los demás en que no tiene una calidad de miembros oficiales. Es el nombre dado a un grupo de gente altamente influyente que se reúnen cada año en secreto, y generalmente con seguridad militar y con fuerte apoyo del gobierno. Los asuntos discutidos se mantienen en secreto. La estructura de las reuniones es la de una conferencia, llevada a cabo generalmente en hoteles de 5 estrellas en todo el mundo. La asistencia a la reunión es estrictamente con invitación. La primera reunión tuvo lugar en 1954 en el Hotel Bilderberg en los Países Bajos. La reunión original fue iniciada por varias personas. El emigrante polaco y consejero político Joseph Rettinger, preocupado por el crecimiento del antiamericanismo en Europa Occidental, propuso una conferencia internacional en la que los líderes de los países de Europa y los Estados Unidos se reunieran con el objetivo de promover la comprensión entre las culturas de los Estados Unidos de América y Europa Occidental. Aunque la agenda y lista de participantes están abiertamente disponibles al público, no está claro que estos detalles sean revelados por el propio grupo. Además, el contenido de las reuniones se mantiene en secreto y los participantes se comprometen a no divulgar lo que fue discutido. La justificación del grupo de mantener el secreto de las reuniones, es que permite a las personas hablar libremente, sin la necesidad de considerar cuidadosamente cómo cada palabra puede ser interpretada por los medios de comunicación. 2. El Priorato de Sion.
El Priorato de Sion es el nombre de una supuesta sociedad secreta, que según la creencia de los que apoyan su existencia desde la antigüedad, sería considerada la más influyente en la historia occidental. Históricamente, esta orden fue fundada en realidad por Pierre Plantard el 20 de julio de 1956, según consta en el Boletín Oficial de la República Francesa número 167, página 6731, caracterizándose por sus tintes rosacrucianos modernos. Hay otros sin embargo que aseguran que el Priorato de Sion se fundó en el 325 DC cuando tuvo lugar el Concilio de Nicea, pues, Constantino legalizó la religión cristiana en extrañas condiciones tras una conversación con los altos cargos religiosos, una versión poco verosímil. No confundir con la Orden de Sion, fundada por los templarios, del cual el Priorato pretende indicar que sería sucesor de esta. 1. El Opus Dei. El Opus Dei es una organización de la Iglesia Católica que hace hincapié en la creencia de que todo el mundo católico está llamado a la santidad y que la vida ordinaria es un camino a la santidad. El numerarios célibes y asistentes de numerarios viven en centros especiales, mientras que los asociados son miembros célibes que viven en sus domicilios particulares. La orden fue fundada en España en 1928 por el sacerdote católico José María Escrivá de Balaguer, con la aprobación del Papa Pío XII. Cuando el Código Da Vinci de Dan Brown se hizo público, alegó que era el Opus Dei una organización secreta dentro de la Iglesia, cuyo objetivo era derrotar al Priorato de Sion y los que tratan de descubrir la verdad sobre el cristianismo y el supuesto linaje real de Cristo. Fuera del libro, ha habido mucha controversia sobre el Opus Dei a causa de la rigidez de su estructura religiosa. La Iglesia Católica prohíbe a las sociedades secretas y la participación de sus miembros en ellas, y el Opus Dei tiene con frecuencia demandas de que esta organización está actuando en secreto para fomentar una agenda siniestra. Amado Telema. Telema se basa en una única ley. Haz tu voluntad, amor es la ley, amor bajo la voluntad. La adhesión se basa en los grados de inicio y se utilizan rituales muy estilizados. La OTO tiene actualmente más de 3.000 solicitudes de membresía en todo el mundo. El ritual es muy estilizado y utilizan sacerdotisas vírgenes, niños y sacerdotes. Invocan a muchos dioses egipcios muy antiguos, así como al diablo, y en un determinado momento la sacerdotisa realiza un ritual desnuda. 6. La Orden Hermética del Alba Dorada. La Hermética Orden del Alba Dorada, originalmente en inglés Hermetic Order of the Golden Dawn, era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo, fundada en Londres en 1888 por el Dr. William Robert Woodman, William Wino Scott y Samuel MacGregor Mathers. Los tres fueron masones y miembros de la Sociedad Rosicruciana en Anglia, una organización con vínculos con la masonería. Es considerada por muchos como un precursor de la Ordo Templi Orientis y la mayoría de grupos modernos ocultos. El sistema de creencias de la Golden Dawn es en gran parte de la mística cristiana, Kabbalah, hermetismo, la religión del antiguo Egipto, la francmasonería, la alquimia, teosofía, magic, y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la orden son conocidos como los documentos de cifrado. Estas se han traducido en inglés mediante un sistema de cifrado atribuido a Johannes Stritemius. Los documentos son una serie de 60 folios que contienen los rituales de magia. La estructura básica de muchos de estos rituales parecen originarse en el rosicrucianismo. Hay una gran controversia en torno a los orígenes de estos documentos. 5. Los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, nombre completo. Las órdenes religiosas, militares y masónicas unidas del Templo y de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y de Malta, son un vástago moderno de la masonería y no tienen un lazo directo a los Caballeros Templarios, un grupo religioso militar formado en el siglo XII. Los miembros de los Caballeros Masónicos Templarios no demandan una conexión directa al grupo medieval, sino simplemente un préstamo de ideas y símbolos. Para ser un miembro de este grupo, usted debe ya ser masón principal cristiano. Esta organización es distinta, y no es apenas un grado más alto que la masonería. A pesar de la negación general de la masonería que ninguna organización masónica demanda una herencia directa de los caballeros medievales templarios, ciertos grados y órdenes modelan obviamente después de la orden medieval. Estos se describen mejor como órdenes conmemorativas o grados. Sin embargo, a pesar de las negaciones oficiales de la fraternidad, algunos masones, no masones, e incluso antimasones insisten que ciertos ritos o grados masónicos tuvieran originalmente influencia directa de los templarios. 4. Los Illuminati. Un movimiento de librepensadores de la rama más radical de la Ilustración completo.
Las órdenes religiosas, militares y masónicas unidas del Templo y de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y de Malta, son un vástago moderno de la masonería y no tienen un lazo directo a los Caballeros Templarios, un grupo religioso militar formado en el siglo XII. Los miembros de los Caballeros Masónicos Templarios no demandan una conexión directa al grupo medieval, sino simplemente un préstamo de ideas y símbolos. Para ser un miembro de este grupo, usted debe ya ser masón principal cristiano. Esta organización es distinta, y no es apenas un grado más alto que la masonería. A pesar de la negación general de la masonería que ninguna organización masónica demanda una herencia directa de los caballeros medievales templarios, ciertos grados y órdenes modelan obviamente después de la orden medieval. Estos se describen mejor como órdenes conmemorativas o grados. Sin embargo, a pesar de las negaciones oficiales de la fraternidad, algunos masones, no masones, e incluso antimasones insisten que ciertos ritos o grados masónicos tuvieran originalmente influencia directa de los templarios. 4. Los Illuminati. Un movimiento de librepensadores de la rama más radical de la Ilustración, cuyos seguidores se les dio el nombre de Illuminati, pero que llamaban a sí mismos Perfectibilis, fue fundada el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, Alta Baviera, por Adam Weishaupt. Este grupo se conoce ahora como los Illuminati de Baviera. Si bien no están autorizados legalmente para operar, muchos influyentes intelectuales y políticos progresistas se han contado entre sus miembros. Aunque hubo algunos masones conocidos entre los miembros, no se consideró ser aprobado por la masonería. El hecho de que los Illuminati no tienen la creencia de un ser supremo les hizo especialmente popular entre los ateos. Esto, y el hecho de que la mayoría de los miembros eran humanistas, es la razón de la creencia generalizada de que los Illuminati quiere derrocar a la religión organizada. El pánico al interior sobre la sucesión de un nuevo líder y los intentos del gobierno por mantener al grupo al margen de la ley desencadenó en el colapso total a fines del 1700. A pesar de ello, los teóricos de la conspiración, como David Icke y Was Penre, han argumentado que los Illuminati de Baviera han sobrevivido, posiblemente, hasta el día de hoy, aunque la evidencia confiable es muy escasa, se puede encontrar para apoyar la idea que el grupo de Weishaupt sobrevivió en el siglo XIX. Incluso se ha sugerido que el Club Skull and Bones es una rama americana de los Illuminati. 3. Grupo Bilderberg. Este grupo es ligeramente diferente de los demás en que no tiene una calidad de miembros oficiales. Es el nombre dado a un grupo de gente altamente influyente que se reúnen cada año en secreto, y generalmente con seguridad militar y con fuerte apoyo del gobierno. Los asuntos discutidos se mantienen en secreto. La estructura de las reuniones es la de una conferencia, llevada a cabo generalmente en hoteles de 5 estrellas en todo el mundo. La asistencia a la reunión. La Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz en general, se cree que ha sido la idea de un grupo de protestantes alemanes en 1600 cuando se publicaron una serie de 3 documentos. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis, and the Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz año 1459. Los documentos fueron tan ampliamente leídos e influyentes, que la historiadora francesa Yeats se refiere al siglo XVII como la ilustración de los Rosacruces. El primer documento narra la historia de un misterioso alquimista, Christian Rosenkreuz, que viajó a varias partes del mundo para reunir los conocimientos secretos. El segundo documento habla de una fraternidad secreta de alquimistas que se estaban preparando para cambiar la cara política e intelectual de Europa. El tercer documento se describe la invitación de Christian Rosenkreuz para asistir y ayudar en la química en la boda de un rey y la reina en un castillo de los milagros. Los miembros actuales de la Orden Rosacruz afirman que sus orígenes son de lejos más antiguos que estos documentos. Los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo e incluyen condenaciones de la Iglesia Católica. Los Rosacruz tenía probablemente una influencia en la masonería y, de hecho, el 18º grado de la masonería del rito escocés se llama el Caballero de la Rosa Cruz, Cruz Roja. 7. Ordo Templi Orientis. La OTO, Orden de los Templos del Este, es una organización que fue el modelo de la masonería, pero, bajo la dirección del autodenominado Gran Bestia Aleister Crowley, que tuvo en los principios de su sistema religioso llamado Telema. Telema se basa en una única ley. Haz tu voluntad, amor es la ley, amor bajo la voluntad. La adhesión se basa en los grados de inicio y se utilizan rituales muy estilizados. La OTO tiene actualmente más de 3000 solicitudes de membresía en todo el mundo. El ritual es muy estilizado y utilizan sacerdotisas vírgenes, niños y sacerdotes.
Invocan a muchos dioses egipcios muy antiguos, así como al diablo, y en un determinado momento la sacerdotisa realiza un ritual desnuda. 6. La Orden Hermética del Alba Dorada. La Hermética Orden del Alba Dorada, originalmente en inglés Hermetic Order of the Golden Dawn, era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo, fundada en Londres en 1888 por el Dr. William Robert Woodman, William Wino Scott y Samuel MacGregor Mathers. Los tres fueron masones y miembros de la Sociedad Rosicruciana en Anglia, una organización con vínculos con la masonería. Es considerada por muchos como un precursor de la Ordo Templi Orientis y la mayoría de grupos modernos ocultos. El sistema de creencias de la Golden Dawn es en gran parte de la mística cristiana, Kabbalah, hermetismo, la religión del antiguo Egipto, la francmasonería, la alquimia, teosofía, magic, y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la orden son conocidos como los documentos de cifrado. Esta se viajó a varias partes del mundo para reunir los conocimientos secretos. El segundo documento habla de una fraternidad secreta de alquimistas que se estaban preparando para cambiar la cara política e intelectual de Europa. El tercer documento se describe la invitación de Christian Rosenkreuz para asistir y ayudar en la química en la boda de un rey y la reina en un castillo de los milagros. Los miembros actuales de la Orden Rosacruz afirman que sus orígenes son de lejos más antiguos que estos documentos. Los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo e incluyen condenaciones de la Iglesia Católica. Los Rosacruz tenía probablemente una influencia en la masonería y, de hecho, el 18º grado de la masonería del rito escocés se llama el Caballero del Arroz de Edad y de Mente Sana. Muchas religiones condenan a los miembros de la masonería y la Iglesia Católica prohíbe a los católicos a unirse bajo pena de excomunión. 8. La Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz en general, se cree que ha sido la idea de un grupo de protestantes alemanes en 1600 cuando se publicaron una serie de 3 documentos. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis, and the Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz año 1459. Los documentos fueron tan ampliamente leídos e influyentes, que la historiadora francesa Yeats se refiere al siglo XVII como la ilustración de los Rosacruces. El primer documento narra la historia de un misterioso alquimista, Christian Rosenkreuz, Kenjudies Chief, archivero jefe de la biblioteca de la Universidad de Yale. Los nombres de los miembros no se mantuvieron en secreto hasta la década de 1970, pero los rituales han sido siempre un secreto. Ambos presidentes del gobierno de Bush han sido miembros de la sociedad durante los estudios en Yale, y otro grupo de miembros han pasado a tener gran fama y fortuna. La sociedad está rodeada por las teorías de conspiración, la más popular es probablemente la idea de que la CIA fue construida con los miembros del grupo. La CIA publicó una declaración en 2007, coincidiendo con la popularidad de la película El Buen Pastor, en la que negó que el grupo era un semillero de la CIA. 9. Francmasonería. La Gran Logia Masónica fue creada en 1717 cuando 4 pequeños grupos de logias se unieron. Las categorías de los miembros eran inicialmente primer y segundo grado, pero en la década de 1750 este fue ampliado para crear el tercer grado que causó una fractura en el grupo. Cuando una persona alcanza el tercer grado, se llaman un masón principal. Los masones llevan a cabo sus reuniones periódicas en un estilo ritual. Esto incluye muchas referencias a símbolos arquitectónicos, como la regla y el compás. Se refieren a Dios como el gran arquitecto del universo. Con el fin de convertirse en un masón, en general usted debe ser recomendado por un masón actual. En algunos casos, usted debe ser recomendado 3 veces antes de poder unirse. Tienes que tener por lo menos 18 años. A través de la historia han habido muchas sociedades secretas y teorías conspiratorias acerca de las sociedades. Esta es una lista de 10 de los más famosos y populares sociedades secretas o supuestas sociedades secretas. 10. Skull and Bones. La Orden de Cráneo y Huesos, una sociedad de la Universidad de Yale, fue originalmente conocida como la Hermandad de la Muerte. Es una de las más antiguas sociedades secretas de estudiantes en los Estados Unidos. Fue fundada en 1832 y su membresía está abierta a una élite de unos pocos. La sociedad utiliza rituales inspirados en rituales masónicos hasta el día de hoy. Los miembros se reúnen todos los jueves y domingos de cada semana en un edificio que ellos llaman la tumba. Según